Saben que como cristianos nunca nos hemos cuestionado la autoría del libro de los Hechos. Sin embargo, hoy se cuestiona más que nunca la veracidad y la autenticidad de la Biblia, desacreditando todo lo que venga de Dios. Este es el valor de conocer el trasfondo de este libro. Entonces, buenos días a todos y comencemos. Hemos visto que hay buenas razones para afirmar la autoría común de Hechos y el tercer evangelio, y que la iglesia primitiva dio testimonio de que este único autor fue Lucas. Veamos ahora qué podemos inferir de otras porciones del Nuevo Testamento sobre Lucas mismo. Vamos a examinar de dos formas esta evidencia. Primero nos fijaremos en algunas pistas obtenidas del Nuevo Testamento sobre nuestro autor anónimo. Y segundo, compararemos estas pistas con información que tenemos sobre Lucas mismo. Analicemos primero las pistas sobre nuestro autor. Como dijimos, el autor de Hechos no se identifica por nombre. Aparentemente no sintió necesario dar su nombre a causa de su patrocinador Teófilo. En Lucas capítulo 1 versículo 3 simplemente dice: me ha parecido también a mí escribir. Y en Hechos capítulo 1 versículo 1 dice: en mi primer libro escribí. El autor asume que su patrocinador sabía quién era él. Y aun cuando esto no fue un problema para Teófilo, sí ha sido un problema que ha levantado muchas preguntas para los lectores modernos. Al mismo tiempo, hay muchas cosas que el Nuevo Testamento nos cuenta sobre nuestro autor. Primero, él no era un apóstol. De hecho, probablemente llegó a la fe después de que Jesús ascendió al cielo. Escuchemos estos detalles del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Cuando el autor dice «nos lo enseñaron» acerca de los sucesos de la vida de Jesús, está indicando que él no fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Segundo, el estilo del griego en Hechos y en el Evangelio de Lucas indica que el autor era muy educado. Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un griego bastante común, incluso en un estilo sofisticado, pero el Evangelio de Lucas y Hechos muestran más sofisticación en su uso del lenguaje. Tercero, la segunda mitad de Hechos indica que el autor era un compañero de viaje cercano de Pablo. En los primeros capítulos de Hechos, las narraciones se mantienen consistentemente en tercera persona, pero comenzando con Hechos capítulo 16, las narraciones a menudo toman una perspectiva de primera persona, usando palabras como nosotros y a nosotros. Hallamos este tipo de lenguaje en Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17, capítulo 20, versículos 5 al 15, capítulo 21, versículos 1 al 18 y capítulo 27, versículos 1 al capítulo 28, versículo 16. Estos pasajes indican que el escritor acompañó a Pablo durante sus últimos viajes misioneros y en el viaje de este a Roma desde Cesarea. Ahora que tenemos algunas pistas sobre nuestro autor, estamos en condiciones de examinar qué tan bien corresponden estos detalles a lo que sabemos sobre Lucas. Veamos una vez más lo que sabemos sobre el autor de Lucas y Hechos. Él no fue un apóstol. Parece haber sido muy educado y fue el compañero de viaje de Pablo. ¿Cómo se comparan estos detalles con lo que sabemos acerca de Lucas? Bueno, primero que nada, Lucas no fue un apóstol. Los apóstoles jugaron un rol fundamental para la iglesia, ejerciendo una autoridad única en nombre de Cristo para establecer la iglesia y protegerla del error y los problemas. Y de acuerdo a Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22, los apóstoles fueron entrenados por Jesús mismo. Pero Lucas nunca se encontró con Jesús en persona y nunca reclamó el tipo de autoridad que perteneció a los apóstoles. En vez de eso, fue simplemente un miembro de la comunidad de apoyo de los esfuerzos misioneros de Pablo. Él fue el siervo de un apóstol, o tal como lo describe Pablo en Filemón, versículo 24, el colaborador de un apóstol.
Segundo, es posible que Lucas haya recibido una muy buena educación. Podemos inferir esto a partir de Colosenses capítulo 4, versículo 14, donde Pablo identifica a Lucas como un médico. Aun cuando la medicina no era una disciplina tan formal en los días del Nuevo Testamento como lo es hoy, aún así se requería de una persona con aptitud y habilidades. Tercero, Lucas fue un compañero de viaje de Pablo. El apóstol menciona que Lucas viajó con él en Colosenses capítulo 4, versículo 14, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11 y Filemón versículo 24. Podemos resumir el tema de la autoría de Hechos de este modo. Hay una gran cantidad de evidencia histórica que apunta a la autoría de Hechos por parte de Lucas. Lucas y Hechos tienen un autor en común. La evidencia de la iglesia primitiva atribuye consistentemente su autoría a Lucas, y los datos bíblicos son consistentes con esta idea. A la luz de estas evidencias, tenemos buenas razones para creer que Lucas fue el autor del tercer evangelio y de Hechos. Y siempre tenemos que recordar que Lucas tuvo un excelente acceso y proximidad a los temas que reprodujo.